Bien, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12 y hoy vamos a concluir la enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la tercera parte esta. Vamos a leer del 33 al 37. Vamos a leer desde el principio de esta enseñanza para que hilemos todo porque todo es una misma respuesta del Señor. Vamos a leer desde el 22 mejor y concluimos en el 37. Dice, Perdón, ¿de dónde? Mateo 12, 22. El 20. La enseñanza de hoy es del 33 al 37, pero vamos a leer del 22 para hilar cómo venía con las enseñanzas anteriores. Entonces fue traído a él, o sea, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esa fue la primera enseñanza. Luego, porque sigue la contestación de Jesús, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el hombre, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Bien, acá estamos empezando la enseñanza de hoy, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Estos últimos 4 o 5 versículos, desde el 33 al 37, son el final de esta primera respuesta. Luego vemos que el 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas. O sea, continúa la discusión, es bastante largo y profundo. Pero este es el final de la primera respuesta que les hace, ¿no? Una respuesta complejísima. La verdad que habría que tener valor para responder. Veo que algunos de los fariseos les respondieron, dice el 38. Había que, eran cara dura, ¿no? Porque si no te quedaba claro con esto, es impresionante. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor Jesús había hecho un milagro, vimos en la primera enseñanza, ¿no? Había hecho un milagro tan evidente, tan contundente de que era el Mesías, que ese poder no podía venir de otro que no sea de Dios. Y ellos, por no reconocerlo, y como todo el mundo empezaba a decir, che, no será este, aquel Mesías que iba a venir, al escuchar eso se volvieron locos y empezaron a buscar una excusa, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa? ¿Se acuerdan? Que echaban los demonios en el nombre de el diablo, del príncipe de los demonios. ¿Quién es? El diablo. O sea, que echaba a los demonios en el nombre de Satanás. Cuando en el nombre de quién lo estaba haciendo. De Dios. En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, porque era el Hijo y lo hacía en el nombre del Padre, obviamente. Y ahí empieza la respuesta del Señor, un poco para demostrar, para que quede en evidencia la magnitud de la burrada que habían dicho, una cosa bestial, por eso esta explicación tan larga, ¿no? Les habla de el reino dividido, de que Satanás no puede echar a Satanás, les habla de que ellos mismos, los mismos discípulos de ellos, exorcizaban, ¿sí? Y lo hacían también en el nombre del Padre, como lo hacía Jesús. Les habla, que ya vimos la enseñanza de el hombre fuerte, que significaba el tema del hombre fuerte, de que obviamente era Satanás y era el Señor atándolo, por eso podía entrar a liberar la casa que era este hombre endemoniado. Eh,
También les aclara el tema de que si no están con Dios, automáticamente te hace estar en contra de Dios. ¿Sí? Como aquel pasaje que dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay medias tintas, no se puede ser gris. O sos del Hijo de Dios o no sos Hijo de Dios. O crees lo que dice la palabra de Dios o crees lo que diga el mundo. No hay medias tintas. Y termina diciéndole lo que vimos la semana pasada en que todo esto que habían dicho era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Era un ataque directo al Espíritu. ¿Por qué? Porque lo importante era el espíritu de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Venía obviamente del Espíritu de Dios. Y acá les dice, en el versículo 33 y 34 leamos, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Voy a leer otra versión. Dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. ¿Sí? Esta versión está esta es la nueva traducción viviente. Eh, Hay otra traducción que es un poco, creo que es media desconocida, pero que está muy buena, que se llama Serafín de Aucejo. Hay un montón de versiones que están muy buenas. Eh, o tenéis por bueno el árbol y por bueno el fruto, o tenéis por podrido el árbol y por podrido su fruto, pues por el fruto se conoce al árbol. Esa es un poquito más fuerte, más clarita, ¿no? Eh, y les responde y les dice, fíjense, o hagan el árbol bueno, o el árbol bueno tiene fruto bueno, ¿sí? Hagan que el árbol bueno tenga frutos buenos, o que el árbol malo, fíjense esto, o hagan que el árbol malo tenga frutos malos. Y les dice, generación de víboras, ¿no? Generación de esta frase con la que siempre el pastor hace chiste, siempre dice que cuando predica habla con esta frase, ¿no? Obviamente es un chiste porque nadie lo haría, ninguno nos animaríamos a decirle a nadie, pero el Señor tenía tanta autoridad que les podía decir generación de víboras, y ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este ejemplo que acabamos de leer, eh, esto que acabamos de leer en realidad ejemplifica claramente lo que dije en la primera parte, ¿sí? Hace dos enseñanzas atrás, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una frase que podamos decir. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición del corazón, ¿sí? Obviamente se lo puede expresar con palabras, una persona que dice una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero un hijo de Dios no puede decirlo porque no está en su corazón. ¿De qué está hablando acá? Del corazón, del espíritu habla. ¿De dónde sale esa frase, esa cosa que dijeron? De la maldad de su corazón. Este echa fuera a los demonios en el nombre del diablo. De la maldad de su corazón salió esa frase. No es el problema lo que dijo la frase. Capaz que si lo hubiesen dicho como una duda, che, a lo mejor el nombre, a lo mejor el diablo le da el poder, como una duda, tal vez no sería para tanto porque podrían desburrarlos y listo. Pero el problema es que ellos estaban viendo que el poder era el poder de Dios. Él era un hombre santo que no tenía tacha, claramente era el Mesías, y por la maldad de su corazón, por la condición de su corazón podrido, ¿sí? Como el fruto del árbol que decía la otra versión que leímos, su corazón estaba podrido, ¿qué fruto podía dar? Un fruto podrido. No podía dar otra cosa. El árbol estaba en malas condiciones, ellos estaban en malas condiciones. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es más bien una condición del corazón. Y habíamos visto que, ya lo habíamos explicado en la primera parte, que ¿por qué es un pecado imperdonable? Porque si vos te arrepentís, Dios no te puede perdonar. No, porque cuando el corazón del hombre está en esa condición, ya no le interesa volver atrás. Ya llegó a un punto el corazón donde no va a pedir perdón a Dios. Por eso Dios no lo puede perdonar, porque esa persona, ya el corazón es totalmente, no se va a arrepentir. ¿Sí? Cuando el corazón llega a ese punto, cuando llega a ese punto, claro, pero recordemos que no se trata de creer o no creer, se trata de que estos hombres conocían exactamente, entendían perfectamente que solamente el Mesías podía hacer semejante milagro, pero por envidia decidieron no creerlo. Fíjense, estos dos ejemplos que leímos, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y el siguiente que dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Dice, porque de la abundancia del corazón, ¿sí? Habla la boca. Estos dos ejemplos, ¿no? De lo del fruto y del corazón, están hablando obviamente de una misma cosa. ¿De qué? De que ellos fingían ser un árbol bueno, un árbol agradable. ¿Qué hacían ellos?
eran los religiosos de aquel momento. Ellos mostraban una apariencia de piedad. Dice el Señor Jesús en otra ocasión los acusa cuando dice que cuando ayunaban, ¿qué hacían? No se lavaban la cara para que se les vea la cara de cansado, para que se vea que estaba mal, ¿no? ¿Qué era? Era externo. Obviamente lo que hacían era una hipocresía para demostrar, miren lo santo que somos, ¿no? No se bañaban, no se andaban despeinados para que vean, oh, mirá el estado en el que está por servir a Dios. Lo cual era una ridiculez, delante de los ojos de Dios era una payasada. Capaz que algún sonso se deslumbraba por eso, pero ante los ojos de Dios era una payasada, nada más. Y el Señor les reclama esto. Hagan que el fruto bueno dé frutos buenos. Si lo que ustedes están haciendo, el árbol de verdad es bueno, el fruto que da tiene que ser bueno. Pero cuando el árbol da mal fruto, da un fruto podrido, el árbol está mal, está enfermo, está podrido, o está mal plantado, tiene mala tierra. Los que saben más del tema de los árboles, las plantas, saben, ¿no? Que no puedes plantar, puedes traer la mejor planta de, no sé, de manzanas, del terreno donde mejor salen las manzanas, lo traes y lo plantas acá, y capaz que saca manzana, pero no van a tener el mismo sabor porque la tierra es distinta, porque la forma de riego es distinta, todo contribuye a que el árbol dé un fruto distinto y ya capaz que da unas manzanas agrias, feas. Hay árboles que de hecho empiezan a dar, cuando están verdes, no llegan a madurar y ya se pudren. Yo he visto árboles así que se pudren antes de madurar. Bueno, esto es lo que él les estaba diciendo, que su condición interna estaba podrida, su condición interna estaba enferma, tan enferma que el fruto que salía de ellos era un fruto podrido. Y esta segunda frase que les da, cuando les dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? Escuchen esto, ¿no? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta frase es una de mis favoritas desde que la escuché. Realmente me ha impactado porque recuerdo, teníamos un líder de jóvenes, ¿no? Que nos habló sobre esta enseñanza, sobre que de la abundancia del corazón, de lo que abunda en tu corazón, de esas cosas que más anhelas, son las que no podés evitar hablar. ¿Es así o no es así? Sí, por ahí estás hablando de otro tema, pero qué sé yo, te gusta la carpintería y tu fascinación en la carpintería seguramente de algún tema, vos sabés que hice este mueble, vos sabés que me ofrecieron, te da ganas de hablar de eso que hay en tu corazón. ¿Qué pasa cuando lo que hay en tu corazón es malas noticias que ves todo el tiempo en el noticiero, cuando hay chusmerío? ¿Qué pasa? No puedes evitarlo. No puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablas sale lo que hay en el corazón. Aunque lo trates de tapar, sale lo que hay en el corazón. Y le dice generación de víboras. ¿Por qué? Porque ¿qué sale de la boca de una víbora? Veneno. Veneno, exactamente. ¿Qué es lo que salía de la boca de estos hombres? Veneno. Veneno. Hablaban, abrían la boca y escupían veneno. ¿Sí? O sea, ni siquiera, primero nos compara con un árbol que da frutos podridos, pero esta comparación es genial. Generación de víbora. La víbora solamente abre la boca para comer, o sea, para herir a otro, porque tiene que herir al animal para poder comérselo, o para escupir, algunas escupen directamente el veneno. Generación de víbora, lo único que saben hacer es escupir veneno, es tragarse a los débiles. ¿Sí? ¿Qué hace una víbora? Hace eso, atrapa a los débiles. ¿Sí? Con eso los está comparando. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que cuando una persona, por más cristiana que diga que es, por más años que tenga, cuando todo lo que sale de su boca no viene, claramente no viene de Dios, lo que hay dentro de ese corazón no es Dios. Pero cuando uno está verdaderamente convertido, cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo, por ahí no vamos a ser deshonestos. ¿A quién no se le ha escapado una mala palabra cuando te has golpeado el dedo chiquito del pie? Lamentablemente vos hablas con todos los cristianos y nos pasa, todavía nos pasa. Y después, ¿pero qué pasa? Ay, Señor, perdón, perdón, no quise, Dios, y te está pidiendo perdón dentro de la casa. No lo harías, ¿no? Te duele porque vos sabés que no querés tener una boca corrompida. Y a veces en el momento de venís cansado y a lo mejor, qué sé yo, vienen los chicos a recibirte con un abrazo y te quieren mostrar sus cosas y estás cansado y por ahí te sale el mal humor de adentro, ¿no? Y no es que los insultas ni nada, pero qué sé yo, no, váyanse para allá, no me jodan, qué sé yo. Es una mala actitud y es una actitud que te duele. Cuando no te duele hacer la mala actitud, ahí está el problema. Ahí ya hay un problema. ¿Qué pasa? El árbol está descompuesto. No es un buen árbol, no tiene buenos frutos. Al Hijo de Dios le duele pecar, le duele contestar mal, le duele decir aún una frase equivocada.
aún hablar en el tono equivocado. A veces simplemente respondo a los clientes por ahí, a veces hay algunos que son muy cansadores y obviamente nunca los insulto, obviamente, pero sí que por ahí uso frases medias contundentes como diciéndoles, déjame de embromar, ¿viste? Si no te gusta, por favor, andate a otro lado. ¿Sí? Porque a veces se ponen muy pesados. Allá en la esquina te van a atender, te van a hacer lo que vos quieras. Son frases que no, no. Como hijo de Dios, lamentablemente tenés que sosegarte, tranquilizarte, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver cómo se lidia con esto, ¿no? Dentro del corazón sale, de la boca sale lo que hay en el corazón. Cuando venimos con un día frustrado, ¿qué sale? Frustración, enojo, ¿sí? Pero cuando estamos bien con la palabra de Dios, estamos leyendo, estamos orando, ¿sí? Tenemos una buena relación en casa, ¿qué pasa? Puede que vengan de mal humor y listo, resbala y seguís con tu vida, ¿no? Fíjense, vamos al versículo 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Este pasaje yo lo he escuchado muchas veces, pero bueno, sí, como que lo entendía así simplemente como lo que es, ¿no? De que cuando dentro de tu corazón hay cosas malas, hablas cosas malas. Pero escuché, leía hoy un comentario bíblico sobre esto, con un ejemplo que me pareció excelente. Nosotros obviamente no somos reyes ni tenemos grandes tesoros escondidos, ¿no? Pero sí tenemos un lugar donde tenemos ciertos tesoros que es la alacena y la heladera, ¿sí? Que son nuestros tesoros para el argentino, suelen ser el tesoro más importante, la comida, ¿no? ¿Qué guardamos en nuestra alacena y en nuestra heladera? Bueno, guardamos alimentos no perecederos, ¿no? Algunos fideos, algunas latitas de arveja, carne, por ejemplo, en la heladera y así, ¿no? Todo tiene su orden, su lugar. ¿Para qué? Para que tengamos o para la semana, o para el día, o para el mes. O a veces hay gente que tiene, yo he visto que tienen siempre un paquete de galletas, o uno, dos, tres paquetes de galletas dulce por si vienen visitas. Entonces cuando vienen visitas siempre tiene algo para compartir. Siempre hay algo ahí que tiene guardadito por si vienen visitas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ha quedado muy de moda desde que la época de la Guerra Fría, como los paranoiqueaban tanto con la radio y la tele, de que se venía la Tercera Guerra Mundial, se venía la guerra nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Incentivaron, lo cual también fue una super estrategia comercial, incentivaron ¿cómo se llama? ¿Cómo? Claro, los almacenes subterráneos. Agarraban y hay muchas casas que hasta el día de hoy tienen y muchos lo siguen haciendo. Hacen un sótano, a la casa. Ya si vieron que las películas siempre tienen un sótano abajo, bueno, precisamente es un lugar donde que suele ser resistente a sismo, a distintas cosas, lo hacen bien resistente. Y ahí mucha gente tiene guardada un montón de provisión de alimentos de esos que duran años, ¿viste? Todo enlatado. ¿Por qué? Por si viene lo que sea, un ataque, lo que sea, se pueden esconder ahí, por lo menos tienen para sobrevivir. ¿Qué tienen ahí? Tesoros, ¿sí? En una época de guerra donde el dinero no vale nada, el mayor tesoro es la comida, ¿no? Entonces, ¿qué guardan? Ahí guardan comida, guardan tal vez ropa, provisiones. Bien, si viene una situación complicada, ¿qué van a tener ahí? Buenas cosas para sobrevivir, ¿sí? De la misma manera nosotros en nuestra alacena, si viene visita y tenemos algo rico para convidar, siempre vamos a tener, nuestro tesoro vamos a poder ir a sacar y convidar. ¿Qué pasa si somos medios tacaños y compramos para guardar fideos que están cerca del vencimiento? ¿Sí? Dulce también, todo ahí le falta 1 o 2 días para vencer. Compramos fruta, las que están más negritas, las que están más cosas y las guardamos en la heladera. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y un día no tenemos nada para ir a comprar. Bueno, voy a sacar de la alacena. ¿Qué va a haber en la alacena? Todo vencido, todo podrido, ¿sí? Las frutas se van a poder usar, ni para licuado van a servir las bananas. Exactamente a eso se refiere. Con lo que una atesora dentro del corazón es lo que va a tener para dar en una situación extrema. Este momento, este momento para los fariseos, era una situación extrema. Era una situación donde tenían que decidir si este hombre era el Mesías o era otro. Para ellos fue una situación decisiva, ¿sí? Pero ¿qué pasó? En su corazón habían albergado que
odio, resentimiento, envidia. ¿Qué iban a sacar en semejante momento? Odio, resentimiento y envidia. O como el Señor les dice, víboras. Escupieron veneno. ¿Qué había dentro de su corazón? Veneno. Es lo único que podían escupir. Mentira, calumnia y una blasfemia contra el Espíritu Santo directamente. ¿Sí? ¿Se entiende a qué se refiere? Todo lo que almacenamos en nuestro corazón es lo que vamos a tener para sacar. Y eso es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué almacenamos en nuestro corazón? Porque si somos, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo soy de carácter así fuerte y mal humor. eh, no, en realidad lo que pasa es que almacenás mal humor. Y cuando viene una situación, solo tenés para sacar mal humor. Es así. Pero cuando uno, por ejemplo, bueno, recién viví una situación que me pareció hermosa realmente. Llegué allá al negocio, fui a abrir unas horitas, va, una hora y media. Llego al negocio y bueno, está mi hermano allá atendiendo la librería de mi mamá. Y llego y saludo, como siempre. Le digo, hola, ¿cómo anda? Y siempre lo saludo así a mi hermano. Y dice, ¿cómo puede ser que siempre estés de buen humor? Me dice. Le dije, te contesto con lo que estoy a punto de ir a enseñar a la iglesia. Del buen tesoro, del hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. No guardo rencor y cuando me tratan mal, me olvido al ratito. No ando, oh, que se me dijo así, que me dijo asá, y miralo vos, y se hace cristiano. No, no me importa nada de eso. Yo soy un hijo de Dios y todo lo que veo que me va a afectar, chao. Y si me vuelve, y pues me vuelve el pensamiento de vuelta, Señor, no, no, no lo quiero, no, lo rechazo, fuera, no lo quiero. No lo quiero en mi corazón esto, no quiero en mi mente esto. Bueno, ¿por qué? Porque no quiero atesorar eso. Pero ¿qué sí el tesoro? Los buenos momentos que vivimos con los hermanos en la reunión de varones, por ejemplo, esos son cosas para atesorar. Los buenos momentos que pasa en familia, esos son cosas bonitas para atesorar. Lo más importante, la palabra de Dios. ¿Sí? La enseñanza. Hubo partes que no me gustó, cómo lo dijo, podría hablar, bueno, si me pareció que fue un poco brusca la enseñanza, simplemente digo, ok, esta parte no la atesoro en mi corazón. Si siento que a lo mejor, que es típica, y nunca falta el que siente que la prédica es para él y en realidad, bueno, es la palabra de Dios hablando, pero bueno. eh, Supongamos que sí, que lo estoy haciendo a propósito, que te estoy tirando palos a posta. Si hay un rencor, primero que nada, examínalo, a ver, por ahí es la palabra de Dios la que te está hablando. Pero si crees que yo te estoy hablando, te estoy tirando el palo a vos, si estoy haciendo eso de verdad, voy a tener que arreglar cuentas con Dios. Vos despreocupate, pero no guardes eso en tu corazón, ¿sí? Porque no tiene sentido. Porque en el momento que tengamos que hablar, ¿qué va a salir de tu corazón? Reproche de eso que vos crees que yo estaba haciendo o que otra persona estaba haciendo. Que muchas veces esos reproches o esas cosas son de personas que a lo mejor nos hablaron mal porque tuvieron un mal día, nada más. No es que nos tenían bronca ni odio ni nada, porque nosotros muchas veces también tenemos un mal día. ¿Y qué pasa? Sacamos del tesoro de nuestro corazón. Entonces no almacenemos, como en el almacén, como en la estantería o en la heladera. No almacenemos en el tesoro de nuestro corazón que no sean ni reproche, ni envidia, ni bronca. No, no, todo eso es para desechar. Y hoy hablábamos de esto, ¿no? Hablaba con mi mujer y me decía, ¿cómo haces? Porque yo le spoileé un poco la prédica de que se iba a tratar. Eh, y me dice, pero, ¿qué? ¿Tenés que estar todo el tiempo haciéndolo? Y yo le digo, ¿cuántas veces tenés que limpiar la casa? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes o a la semana? En realidad todos los días hay que limpiar algo. Todos los días hay que acomodar algo. ¿Es así o no es así? O la casa permanece inmutable. No, se ensucia y si no haces nada, se ensucia con tierra. Es una cosa de loco. El corazón es lo mismo. Hay que limpiarlo con la palabra de Dios y con oración todos los días. Todos los días. ¿Sí? Amén. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay algo muy interesante que podemos aprender cuando la palabra del Señor habla de los hombres, nunca está hablando de los hijos de Dios, ¿sí? Cuando usa la expresión hombres, ¿a quién se refiere? Al mundo. Y cuando habla del mundo, ¿a quién se refiere? A los hombres, no se refiere al planeta, ¿sí? Siempre que dice el mundo, se refiere a las personas que viven en el mundo. De la misma manera, cuando usa hombres, se refiere a todos aquellos que obviamente no están en el camino de Dios. Porque los que están en el camino de Dios, ¿cómo les llama? Hijos de Dios.
les llama santos, les llama los escogidos. Cuando habla de hombres, no está hablando de nosotros. Acá le está diciendo a ellos, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y obviamente se estaba refiriendo a ellos se estaba refiriendo, porque obviamente no había un corazón convertido, ni convencido, ni nada en estos hombres, en estos fariseos. Fíjense en la expresión, que van a dar cuenta, dice, en el día del juicio, se refiere al juicio final, al final de Apocalipsis, ¿no? Donde nosotros no vamos a ser juzgados, esto es muy importante. El juicio para nosotros, nuestro abogado delante del Padre es Jesucristo, ¿sí? En realidad el juicio de condenación está cancelado para los hijos de Dios. No por méritos nuestros, sino porque Cristo ya pagó. Él pagó toda la deuda, la condena en lo que teníamos que pagar, lo pagó Jesucristo por nosotros. Sí vamos a tener, ¿qué cosa? El tribunal de Cristo. Ahí sí vamos a tener que arreglar cuenta de las cosas que hicimos bien, las que hicimos mal y ver cuáles merecen recompensa y cuáles no. Pero ya no es un juicio condenatorio, ¿sí? Como habíamos explicado antes, es más bien un lugar de premiación. Pero acá está hablando del juicio final, ¿sí? En el día, cuando dice el día del juicio, siempre que la Biblia dice el día del juicio, se refiere a el juicio final que está en Apocalipsis. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, ¿y qué es palabra ociosa? Acá encontré otra versión que me gustó mucho. Dice, pero yo os digo, pero yo os aseguro que de toda palabra dicha sin fundamento, que hayan proferido los hombres. Decir cosas sin saber si estás diciendo la verdad también es una palabra ociosa. ¿Sí? Fíjense otra traducción. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¿Sí? Está muy buena esa. Palabra de Dios para todos dice, pero yo os digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicaciones por cada una de las palabras inútiles que dijo. ¿Mm? Pero me gusta, definitivamente la versión que más me gusta es la de la Reina Valera. Palabra ociosa. ¿Sí? Una palabra verdaderamente inútil, lo describe bien. Pero son palabras que uno cuando las dice. Cuando está ocioso. ¿Cuándo uno dice palabras ociosas? Cuando está ocioso. Cuando no está ocupado en las cosas de Dios. Estos hombres, ¿qué tenían que hacer persiguiéndolo? No tenían que estar, no tenían vidas, no tenían esposa, no tenían trabajo, no tenían algo más que hacer que estar persiguiéndolo a Jesús. ¿Sí? Como dice el dicho, que es un dicho del mundo, pero sabio dicho, ¿no? Como dice, la mente desocupada es el taller del diablo, ¿no? Dice así. qué, qué dicho tan casi bíblico, ¿no? Es así. Dejemos 1, 2, 3 días nuestra mente desocupada, no leamos, no nos preocupemos por nada. Y a ver lo que empieza a surgir, el maiquito interno. Ahí empezamos a ver las cosas que hay en el corazón. Es así. Por eso hay que mantener la casa limpia todos los días. Porque empieza a surgir lo que hay en el corazón. ¿Mm? ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo dice la palabra de Dios que es el corazón? Engañoso y perverso. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá si no es el Señor? Dice que Dios juzgará. Cuando dice engañoso es también que nos engaña a nosotros. Totalmente, obviamente. No es que engaña a otro. El primero que engaña, obviamente, es a nosotros mismos. ¿Qué significa esto, no? De toda palabra ociosa. ¿Era alguna palabra simplemente una soncera lo que estaban diciendo? No, era gravísimo. ¿Sí? Esta blasfemia contra el Espíritu Santo que estaban diciendo los fariseos era gravísimo. El Señor les está diciendo, aún las palabras ridículas, esos chistes tontos que hacen a veces de Dios, esas palabras sonsa que no tienen sentido para los que no son conversos, aún esas tonterías, esos chistes del petizo, del pelado, aún esas palabras ociosas van a ser juzgadas delante de Dios. Imagínense decir una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Él está diciendo, si esas cosas van a ser condenadas, imagínense la burrada que están diciendo ustedes. ¿Sí? Mucho ojo les está diciendo con lo que dicen. ¿Sí? Esto obviamente también es una advertencia para nosotros, a pesar de que nosotros no seremos juzgados ahí, pero nosotros vamos a estar en un lugar de mucho más privilegio, que el Señor cuando al que más privilegios le da, obviamente más le reclama. Eso lo vemos en las distintas parábolas, ¿no? De los talentos. ¿Sí? El Señor muestra que al que más le da, más le reclama. ¿Y a nosotros qué nos dio? ¿Más misericordia o menos misericordia que los del Antiguo Testamento? Mucha más misericordia.
Antes tenían que ir al templo, bueno, sacrificar un animal. Nosotros tenemos que llevar una vida de santidad todos los días, limpiar, el sacrificio ese se hace todos los días en nuestro corazón. Lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. Pero en nuestro corazón tenemos que estar todos los días limpiando, todos los días orando. ¿Sí? Por lo tanto, la misericordia que tuvo para nosotros, al ser más grande, nuestra deber es más grande. ¿Sí? Si, muchos dicen que era más complicado, mejor tenían muchos rituales, muchas distintas cosas que hacer. La nuestra, les puedo garantizar que es más, no es que tenemos que vivir pata para arriba, todo lo contrario. Ahora tenemos que examinar nuestro corazón día a día, todo el tiempo, minuto a minuto. Orad sin cesar. ¿Sí? Tenemos que ir caminando y ir pensando, Señor, por favor, protégeme de estar viendo cosas que no tengo que ver. ¿Mm? Terminamos, versículo 37. Fíjense, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta frase, esta conclusión de esta primera parte de esta discusión, después va a seguir, ¿no? Pero acá concluye la respuesta que les da el Señor a estos hombres, lo que habían dicho de Él. Termina con esta frase tan que debería calar en nosotros y tenemos que entender de qué está hablando, ¿no? Hay algo muy común que hacen muchos cristianos, hemos hecho muchos y muchos lo siguen haciendo porque por ahí falta esta enseñanza, ¿no? Pero acá en la iglesia, al menos en Mirador del Lago, se ha enseñado mucho, el pastor lo ha enseñado bastante, que es, no hagas que una persona simplemente haga la oración de fe y te olvides de ella, ¿sí? Porque el hecho de que diga la oración de fe no la hace salva. ¿De qué está hablando acá? De lo que procede del corazón. Entonces cuando dice, porque por tus palabras serás justificado, o sea, se refiere a alcanzar la salvación. ¿Cómo la alcanzamos? Cuando confesamos que somos pecadores. Pero, ¿por qué? ¿Porque lo decimos? No, porque sale de nuestro corazón. Hay un montón de personas que yo he visto que han dicho la oración de fe y hoy están en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa oración no salió del corazón. No nació del corazón. Por eso la oración de fe también les puede dar a muchos una falsa seguridad. Hay que tener mucho cuidado. Que es una oración perfecta, pero si uno la dice del corazón. Pero una persona que recién llegue a decirle, bueno, decí esto y el Señor entra a tu corazón, en realidad estamos mintiendo. Cuando uno, al menos yo cuando trato de hablarle a la gente, siempre trato de apuntarlo a otro lado, de decirle, lo que vos necesitas es una vida en Cristo. ¿Sí? Porque lo que la persona necesita es eso. No necesita decir una frase. Lo que la persona necesita es una vida en Cristo. ¿Sí? Vos necesitas, exactamente, por ejemplo, esa es otra. Necesitas conocer a Dios. ¿Sí? Porque es como que cuando decimos la oración de fe, bueno, ya está, es como que ese es el límite. Ya hiciste lo que tenías que hacer. No, necesitas una nueva vida. ¿Y cómo se hace una nueva vida? Empezando de cero. Si tenés que empezar una nueva vida, en una nueva casa, eh, no sé, con una nueva familia, supongamos, es una vida distinta. Tiene que cambiar todo, tenés que empezar de vuelta desde los cimientos, tenés que volver a renegar desde cero. La vida en Cristo es eso. Es empezar de cero, nada más que una vida ahora en santidad. Pero no es que se acaba cuando ya recibiste a Cristo y ya está. Ahora sos un hijo de Dios, bueno, vení a la iglesia. No, pero necesitas una nueva vida en Cristo. Necesitas conocer a Dios, porque por más que digas que sos cristiano, no conoces a Dios. Por más que, sí, no, pues vos vas a la iglesia desde que eras chico. Tus palabras evidencian que tu corazón no está bien con Dios. Porque ni siquiera te duelen las cosas que decís. Necesitas conocer a Dios. Todavía no conoces a Dios. Conoces lo que dice la Biblia, pero no conoces a Dios. ¿Amén? Amén. La confesión debe salir del corazón, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, dice, serás condenado. Y estas palabras de los fariseos, ¿qué eran? Eran su propia condenación. Eran su propia condenación. Y esas palabras finales son las que han dicho muchos, ¿no? ¿Cuánta gente se la predicó? Y ha dicho, en otro momento voy a ir a la iglesia. Cuánta gente ha dicho esa frase? Todavía no. No solo que muchos no se han convertido todavía, muchos han fallecido con esa frase en la boca. Muchos han fallecido con el ya voy a ir a la iglesia. Porque ese es otro problema, que invitamos a la gente a la iglesia. Cuando no tendríamos que simplemente invitarlos a la iglesia. Tenemos que primero hablarles y predicarles de Cristo.
Sino simplemente como que yo mismo he cometido el error de invitar gente. Vinieron una vez, ah, sí, estuvo muy lindo, chao. Pero no le hablé de Cristo. Nunca le dije, necesitas una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Esas palabras que nacen del corazón son las que nos justifican y al mismo tiempo las que nos pueden condenar. ¿Sí? Bueno, amén. Acá concluye el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición y que haya quedado claro, ¿no?